su desarrollo es fundamentalmente un problema cultural. Y eso tiene implicaciones inmediatas respecto del rol que actividades como la ciencia juegan en una sociedad como la nuestra. La ciencia no solamente sirve para crear una tecnología, para hacer innovaciones que conduzcan a bienes materiales inmediatos. Ciertamente sirve para eso, pero tiene un rol muchísimo más importante. El papel de la ciencia es generar ideas. Lo que uno construye son ideas. Y en una sociedad subdesarrollada, el generador de ideas es sospechoso, sino abiertamente subversivo, o potencialmente subversivo. De manera que ha sido una vida interesantísima, y algo de eso es lo que quiero comentar hoy día, en la medida que sea capaz de encontrar mis anteojos. Porque se me quebraron los anteojos con que leo hace un momento atrás. Y aquí tenía un sustituto, venía preparado. Voy a tener que resumir mucho mi pensamiento, pero al tratar de resumirlo seguramente voy a dejar cosas afuera. Si alguien quisiera al final hacer alguna observación, preguntarme cosas, tendré el mayor gusto en contestar, no necesariamente de aquí, pero una vez que termine la ceremonia. Quisiera partir diciendo qué es lo que entiendo yo por ciencia. La ciencia es una manera sistemática de entender la naturaleza, es una manera sistemática de crear una suerte de verdad. Pero lo que tiene de más importante es que es una manera objetiva de crear una verdad. Y objetiva significa, tiene un método que la valida, y contra ese método es necesario medirlo. El método científico, por eso digo una manera sistemática, es un método que obliga a partir de hechos experimentales, de datos que uno mide y que otros pueden volver a medir y reobtenerlos. Datos que no dependen de la voluntad del observador, sino que dependen del objeto observado en principio, por lo menos en la naturaleza macroscópica. En ese sentido es objetivo. Y tiene un modo objetivo de validación. No es una cuestión de que la mayoría o algo por el estilo esté de acuerdo con una idea determinada. Una idea científica vale en la medida que es capaz de predecir cosas que no se conocían antes de que esa teoría o esas ideas científicas fueran formuladas, predecirlas, digo, y ser verificadas experimentalmente en el laboratorio donde sea apropiado. El papel de la teoría es entonces decir frases como esta: si usted hace tal experimento debe obtener tales números, y esos experimentos se pueden hacer, y si esos números no se obtienen, entonces la teoría es equivocada. No importa cuán bonita haya sido, no importa qué tradición haya podido acumular como conjunto de ideas, si no está de acuerdo con lo que se mide, deja de ser válido. En ese sentido es profundamente objetivo, y es una manera de acceder a una verdad. Noten que insisto en que es una manera, no la manera. Y digo una verdad y no la verdad. Yo creo que la ciencia es una parte de las actividades de los seres humanos en el mundo contemporáneo, una parte muy importante del proceso de creación, pero en cuanto a conocer el universo, conocer la realidad en general, es solo una manera de conocer, de percibir la realidad, no es la manera. Hay otras maneras. Entonces, hay modos afectivos de aproximarse a la realidad, existe el sentimiento religioso, que es una aproximación distinta a la realidad, etc. Todos son igualmente valiosos. Y ese conjunto de todas estas percepciones de la realidad la que uno concibe como la realidad de uno mismo. El papel de la ciencia entonces es aportar uno de esos ingredientes. Pero el hecho de que tiene esta capacidad de ponerse a prueba permanentemente, de no depender de la voluntad de alguien, eso es lo que le da el gran valor que tiene. Y eso a su vez le da una característica que a menudo es ignorada. Las teorías científicas son eminentemente de vida corta.
Las verdades científicas no son eternas. Las verdades científicas tienen validez en un contexto dado, pero de pronto esa validez se pierde cuando la teoría empieza a predecir resultados que no se obtienen en experimentos de laboratorio. De manera que las verdades científicas son transitorias. Es una cosa que es importante retenerla en la cabeza. Las verdades científicas son eminentemente transitorias. No hay verdades eternas. De la misma manera que tampoco se trata, en el caso de la ciencia, de verdades promulgadas, de verdades dichas de una vez para siempre. Del mismo modo, las verdades estas, digo, tienen un tiempo de vida finito. Cuando uno habla de ciencia, uno tiende a olvidar que lo que está haciendo es hablar de un conjunto de ideas que explican en general un conjunto de fenómenos y que depende ese conjunto de ideas de ese conjunto de fenómenos. De manera que desde ese particular enfoque se trata de un modelo de la naturaleza y no de toda la naturaleza, sino de una parte de la naturaleza. La teoría científica es un modelo de una parte de la naturaleza y tiene la validez que le da el rango definido por el propio modelo. No puede ir más allá del modelo. Entonces no se puede, a partir de la verdad científica, hablar acerca de cosas que escapan al tema propio de la ciencia. Ese tipo de abuso que suele cometerse en la historia contemporánea, en la historia de las ideas de este siglo. El positivismo llega a su máximo, por ejemplo, con Freud, que usa el método científico para descalificar, por ejemplo, la religión, con gran furia en uno de sus últimos textos. Eso es ilegítimo. De la misma manera que no se puede afirmar ideas religiosas a partir de la ciencia, no se puede rebatir ideas religiosas a partir de la ciencia. Son campos distintos de percepción de la realidad, complementarios, no antagónicos. Eso tiene que ver con el hecho de que la teoría es siempre un modelo muy parcial de naturaleza. En estos tiempos que vivimos, uno escucha a menudo un discurso que nos insiste en la necesidad de ser creativos. Y eso es como una suerte de gran descubrimiento contemporáneo, hay que ser creativos. Y resulta curioso que se le diga a la gente que hace ciencia que hay que ser creativos, porque la ciencia es una actividad eminentemente creativa. Las ideas no se encuentran. El hacer ciencia, un descubrimiento científico, no es lo mismo que cavar en una isla desierta y encontrar un cofre con joyas, encontrar un tesoro. No. Las ideas las forma uno dentro de la cabeza. La teoría científica, y esa es una frase de Einstein que me gusta repetir, una teoría es siempre un invento libre de la mente humana. Libre dentro del marco del método científico. Tiene que ser capaz de estar de acuerdo con los hechos experimentales. Pero parte de eso es una invención. Es un acto genuino de creación. Tan genuino de creación como el acto de la creación artística, por ejemplo. Cuando se habla en países como nuestro de creación, normalmente no se piensa en la ciencia. La ciencia no parece ser un acto de creación. Yo creo que no hay un acto de creación más intenso, tal vez, que este acto de creación de la científica. Los grandes momentos de la ciencia, ¿no? De los pequeños obreros de la ciencia, gente así como yo que somos. Conjunto de obreros anónimos, sociedades anónimas, que hacemos avanzar el mundo del conocimiento. La gente que genera grandes ideas, que ha cambiado dramáticamente el mundo, como Newton, como Einstein. Y esos son los grandes instantes, los grandes creadores que ha tenido la humanidad, sin ninguna duda. El proceso de creación en ciencia es un proceso que tiene etapas muy interesantes, muy relacionadas con cualquier otro proceso de creación. Paul Dirac, un gran físico de este siglo, físico inglés, profesor de la Universidad de Cambridge, alguna vez en una conferencia sobre su propia vivencia, discutiendo la creación como parte esencial de la vida de un hombre de ciencia. Dirac fue, entre otras cosas, el científico que descubrió la existencia de la antimateria, que dijo, escribió una ecuación famosa que tiene su nombre, basada fundamentalmente en un principio de elegancia y
y de ahí apareció un poco de magia antimateria. Así que es un tipo sumamente importante. Y se refería a esta etapa de creación, de las etapas por las cuales pasa el proceso de creación científica. Señalaba dos hitos importantes. El primero de ellos es la obsesión. Cuando uno trabaja en ciencia, ocurre, aunque sea una ciencia de última categoría, el mundo en que yo me muevo, ocurre que de pronto uno tiene una idea, se mete en la cabeza, uno conoce problemas presentes, el momento presente. De repente uno ve una solución a una pequeña parte de su problema. Y eso se convierte en una obsesión. Y una obsesión que es imposible de sacarse de la cabeza. Lo acompaña a uno por donde uno va. Uno pasa el día entero en eso, se acuesta y duerme y sueña con eso. Y puede estar meses en ese estado como de sonambulismo, con esta idea, esta obsesión en la cabeza. Y de pronto, todas las ideas que uno ha ido elaborando, todas las ecuaciones que ha escrito, de pronto todo parece encajar, como que se arma un rompecabezas. Y uno ve que tiene la solución. Y en ese momento Dirac señala una segunda etapa importante, el miedo. En el momento que uno está al borde de llegar a crear una novedad en ciencia, entonces hay algo que se recoge en el interior de uno mismo. Hay algo que, como digo, Dirac llamó el miedo. Y es eso legítimamente así. Dirac en su conferencia comentó que él, cuando era estudiante de posgrado en Cambridge a los 23 años, había completado la teoría mecánica cuántica, que es una de las dos grandes teorías de este siglo, que había hecho Heisenberg, otro estudiante un año mayor que él, unos pocos meses antes. Pero Heisenberg llegó al borde de completar la teoría, pero no la hizo. Quedó hasta un cierto punto y hasta ahí llegó. Entonces, Dirac, que era una persona completamente fuera del problema, que no trabajaba en los problemas atómicos que trataba de resolver Heisenberg, se encontró con esta situación y vio cuál era la manera de continuar y completó la teoría. Se preguntaba, ¿por qué no lo hizo Heisenberg, que seguro que sabía tanto más que yo del tema en cuestión? Y su respuesta era porque tuvo miedo que no fuera cierto. Tenía ahí una teoría, una idea preciosa, y esto estaba explicado en una cosa chiquita, pero la explicaba bien. Tuvo miedo de llevarlo al extremo y verificar si era cierto o no. Y contaba a continuación que a él le pasó lo mismo un par de años después, precisamente cuando hizo la teoría del electrón relativista, que es lo que conduce a la idea de antimateria. Dice que llegó, después de esta etapa de obsesión, de buscar desesperadamente una ecuación que describiera un electrón dotado de alta velocidad. Cuando llegó finalmente a tener eso escrito y se dio cuenta cómo funcionaba, se dio cuenta que te decía propiedades del electrón que hasta ese momento nadie entendía, pero que sí eran conocidas experimentalmente y que aparecían como por arte de magia. Supo que para que realmente la teoría estuviera demostrada como válida, tenía que aplicarla al modelo más simple que uno conoce en física, que es el átomo de hidrógeno. Era una cosa complicada, larga, tal vez un par de días de cálculo. Y dice, yo sabía cómo se hacía el cálculo, pero no me atreví a hacerlo. Y lo que hizo fue hacer una simplificación del problema, y en esa simplificación todo funcionaba bien, y lo dejó ahí y lo publicó. Y un mes después otro colega de él terminó el trabajo, pero él no lo pudo hacer. Dijo, no lo pude hacer porque en ese caso era mi teoría. Yo había metido mi vida en eso. Yo tenía miedo que no funcionara. Es una cosa sumamente interesante. Son procesos en la psicología de la creación en ciencia. Son procesos muy similares a los procesos que ocurren en la creación artística. Finalmente, después de que uno llega a esta etapa final de haber creado alguna cosa chiquita, por chiquita que sea, ocurre, por lo menos a mí siempre ocurre eso, una última etapa que es una suerte de hastío, un deseo de no volver a ver lo que uno está haciendo. Una vez que uno ve que funciona, que venció su miedo, que hizo todos los cálculos, llegó al resultado final y funciona bien, entonces hay un aburrimiento tremendo. Deseo no volver a ver nunca más. Y se produce una tensión interna muy fuerte, porque la ciencia
para ser válida, tiene que ser entendida por los demás, por los pares demás. Por lo tanto, uno tiene que escribirla, tiene que escribir un trabajo y publicar su trabajo, tiene que dar conferencias sobre eso. Y eso es un suplicio, uno no querría hacerlo, pero tiene que hacerlo. Es toda una cosa dolorosa, casi patológica, asociada al proceso de creación científica, que la acerca en gran medida al proceso de creación artística. Sin embargo, uno no podría confundir la creación artística con la creación científica. Y la diferencia fundamental es que en el caso de la creación científica hay un método, y ese método no existe tan rígidamente, por lo menos en el caso de la creación artística, y además, en el caso de la creación científica, juega un rol fundamental el carácter acumulativo del conocimiento científico. Cuando uno crea nuevo conocimiento, lo hace a partir del conocimiento que ya existe. Así que es como seguir un camino, un paso detrás de otro. Hay como una flecha, una huella que uno tiene que ir siguiendo y de la cual no puede salir. El conocimiento nuevo se crea a partir de conocimiento que ya se tenía. En el caso del arte, eso no existe para nada. Naturalmente existe un entrenamiento, existe todo un conocimiento previo, pero el acto de creación propiamente tal no está basado en lo que ya se hizo. Puede romper abruptamente con todo lo que se hizo y se valía a sí mismo simplemente porque satisface una necesidad espiritual de la gente que lo observa, que lo evalúa. En el caso de la ciencia no, el método científico conduce a este carácter acumulativo. Y esa es una diferencia fundamental con la creación artística. La ciencia tiene también una conexión, una raíz más que conexión, filosófica, que uno normalmente tiende a ignorar. Existe siempre la tendencia a colocar como elementos contrapuestos, uno en las antípodas del otro. La ciencia por un lado, las humanidades por otro lado. Yo creo que eso es completamente falso. Eso realmente significa no entender lo que es ciencia, no entender lo que son las humanidades, no entender lo que es filosofía exactamente. El origen de la ciencia, como la conocemos nosotros, es la filosofía. Lo que nosotros hacemos hoy día como científicos en el mundo es un programa que tiene alrededor de 26 siglos de duración y que partió con los jonios en el siglo VI a.C. Son exactamente esas ideas las que hemos seguido cargando a través de los siglos y que a partir del siglo XVII, con Galileo, toman este ritmo vertiginoso que caracteriza el tiempo contemporáneo. Pero el método tiene su origen en las ideas de la filosofía de aquellos griegos, de esos jonios del siglo VI. Normalmente uno tiende a olvidar eso y no es bueno olvidarlo, es bueno recordarlo a cada rato, porque el modo de pensar de los griegos, la filosofía de los griegos, que es lo que está en la base de lo que llamamos ciencia hoy día, es una manera particular de mirar el mundo y no necesariamente la manera de mirar el mundo. De tal modo entonces que partiendo de otras filosofías, de otras visiones de mundo, como las visiones del mundo oriental, por ejemplo, uno no llega a la ciencia como la entendemos nosotros. La ciencia es un producto de la civilización greco-occidental, greco-cristiana occidental. Son las ideas de los griegos moduladas por el cristianismo con otras influencias y finalmente desarrolladas, como dije, en los últimos 300 años. Los griegos del siglo VI a.C. formularon el programa, entre otras cosas, el programa que ha sido la física de este siglo. La física de este siglo se ha caracterizado por ir descomponiendo la materia, metiéndose cada vez más en el interior de la materia. Partió de moléculas, de átomos, descubrió que los átomos estaban hechos de ingredientes que eran los núcleos y los electrones. Una vez que se entendió eso, y eso es la física cuántica, y eso es toda la tecnología contemporánea. La física cuántica es lo que permitió hacer el transistor, el que se inventara el transistor, que es un dispositivo tecnológico, permitió en definitiva los microcircuitos, etcétera, y permite los computadores, permite la revolución informática, permite el mundo en que estamos viviendo. Da paso, origina esta segunda revolución industrial que estamos viviendo.
Y eso a partir del estudio de lo que pasa en el interior de un átomo, las interacciones, las fuerzas que son puramente eléctricas entre los electrones y los electrones con el núcleo del átomo. Aquí hay una reflexión que yo creo que es necesario repetir cada vez que sea oportuno. Cuando uno se mete dentro de un átomo para ver de qué está hecho, siguiendo este programa los griegos, de qué está hecha la materia, cuáles son los ingredientes fundamentales, si existen esos ingredientes fundamentales. Digo, cuando uno se mete dentro de un átomo, se mete en una región del espacio tremendamente pequeña. Si uno imagina el átomo como una esferita, es una esferita que tiene un radio de un 100 millonésimo de centímetro. Eso significa que para llenar un centímetro de átomos, con hilera de átomos uno al lado del otro, hay que poner 100 millones de átomos. Entonces, meterse adentro de cada uno de estos componentes, de cada uno de estos átomos, para ver qué tiene, de qué está hecho, cómo funciona, parece ser la cosa más inútil del mundo. Pero esa cosa es la que cambió el siglo XX, le dio el sello que tiene y permite esta vida eminentemente construida, este mundo eminentemente construido en que estamos viviendo hoy día. En esta búsqueda de elementos básicos de la materia, que como digo es idea de estos griegos, a uno no le bastó saber qué es lo que era un átomo. Pregunta siguiente, ¿qué es lo que es un núcleo? El núcleo del átomo. El núcleo del átomo, visualizado con una esferita, tiene un radio de un 10 milésimo del átomo. ¿Sí? Todavía muchísimo más pequeño, 10.000 veces más pequeño. Pero cuando uno entendió lo que era un núcleo, entonces se entendió, entre otras cosas, por qué estamos vivos aquí en la Tierra, por qué existe la vida. Que exista la vida en la Tierra es necesario que alguien proporcione energía. Sin una fuente externa de energía no existe la vida. Esa vida viene de la energía que recibe una estrella en torno a la cual gira el planeta Tierra, que es el Sol. Y la energía que genera el Sol es una energía que proviene de reacciones nucleares, que son las que uno aprende a manejar cuando se pregunta de qué está hecho un núcleo. Y el proceso de fusión que ocurre ahí, proceso a partir mediante el cual núcleos de hidrógeno dan origen a núcleos más pesados, helio en el caso del Sol, en este momento, eso es lo que genera la energía que permite la vida en la Tierra. Por otra parte, el conocimiento de las fuerzas nucleares y lo que ocurre dentro del núcleo permitió construir bombas atómicas. Y hace unos meses atrás el mundo recordó los 50 años del uso de bombas atómicas en guerra, por decirlo de alguna manera, en el caso de Hiroshima y Nagasaki. Es una tremenda tragedia para la humanidad. Pero resulta que la ciencia permitió las dos cosas, nos permite avances fabulosos en el conocimiento, permite aplicaciones que mejoran la calidad de vida de nosotros y al mismo tiempo permite estas cosas terribles como las bombas atómicas. Y el principio que ha guiado todo esto no es más que la idea de los conios, de que una totalidad se puede entender dividiéndola en sus partes y comprendiendo cada una de las partes. Es como una pared de ladrillos. Uno toma la pared, está compuesta de ladrillos y de cemento, entiende qué son los ladrillos, entiende qué es el cemento, entonces puede reconstruir la pared. Ese es el programa de los griegos. La totalidad se puede comprender a partir del conocimiento de sus partes. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Hoy día la frontera, una frontera de conocimiento, una de las fronteras más importantes de conocimiento, es saber, es lo que nos ha permitido saber de qué están hechos los componentes del núcleo. El núcleo, que ya es chiquitito, suficientemente chico, está hecho de dos partículas, se llaman protones y neutrones. La pregunta siguiente, en la década del 70, fin del 60 y del 70, fue de qué están hechos estos protones y neutrones. ¿Hay algo adentro? Sigue la búsqueda de constituyentes fundamentales. La respuesta que hoy día uno da es que existen partículas que llamamos quarks. Y a partir de ese conocimiento de esos quarks y el conocimiento de electrones y partículas parecidas a los electrones, uno ha podido hoy día reconstruir la historia del universo. Los físicos podemos hoy día contar, por así decirlo, la historia del universo desde un tiempo muy breve, 10 elevado a menos 43 segundos después de la gran explosión inicial que le da origen al universo, hasta hoy día. Uno entiende cómo se formó el universo. Y eso es mágico, maravilloso. Eso produce
una satisfacción intelectual profunda, produce un goce estético profundo. A medida que uno se adentra en el conocimiento, uno va maravillándose cada vez más con la belleza intrínseca de la naturaleza. El profesor Einstein alguna vez llamó sentimiento religioso cósmico. Y él creía que los científicos de verdad estaban imbuidos de ese sentimiento religioso cósmico.